Hola, en esta ocasión estamos con José Ignacio Maide, un vecino de nuestro barrio. Es hermano de Paco Maide, una persona entrañable que ya entrevistamos, una persona luchadora por el barrio. Yo creo que algo de eso se le pegó a su hermano, pero antes de entrar en materia, pues que nos explique un poco de su currículum, un poco, pues bueno, en qué colegio estuviste, un poco, y luego cómo ha sido tu desarrollo educativo, vamos. Bueno, muy bien. Pues nada, que lo primero agradeceros que os hayáis acordado de mí y bueno, pues decir que es verdad que mucha gente me asocia a mi hermano. Mi hermano es una persona muy conocida también, muy querida en el barrio. Sí. Y rara es la vez que no digo el apellido y no serás hermano de... Pues sí, soy hermano de Maide. Y un poco también a él le debo mucho de haber estudiado, de haber encontrado, vamos, el trabajo luego ya la vida te pone en tu sitio, pero yo empecé, yendo un poco a tu pregunta, todavía fui a Parvulitos, a las piscinas. Entonces fuiste a la EGB, ¿no? Todavía sí, exactamente, yo soy de la EGB. Y después de los Parvulitos de la piscina, al Unamuno, al Miguel de Unamuno. En el Miguel de Unamuno también, pues, aparte de que yo andaba siempre merodeando a mi hermano, que en aquella época, cuando yo era pequeño, pues estaba el taller artístico y cultural de Pizarrales, yo creo que en su auge o en su apogeo. Sí, que él estaba en aquella época de eso. Claro, Sí, y sí. yo pues a todas partes iba al taller, pues cuando se estaban haciendo los jardines de la iglesia vieja, pues por allí andaba yo también de acoplado. Entonces, no sé, un poco todo ese voluntariado o estar ahí siempre, pues yo creo que viene un poco de cuna, por así decir, porque él me lo inculcaría, pues con Rosa, mi cuñada. Claro, conozco a muchos de los que han salido en las entrevistas, a Miguel Borrego, conozco a Merce, Sí, claro, sí, sí. un poco toda esa también, gente. que Manolo, en Asjúpar, que también luego es que también estuve participando con ellos en la revista del barrio, o sea que, y por hacer un poco el recorrido, pues de los Parvulitos fui a Miguel de Unamuno, y el Miguel de Unamuno pues es una de las fuentes donde yo más he bebido. Primero porque me eduqué, o sea, me formé allí, haciendo toda la EGB, como bien dices. Después fui al Fray Luis de León, y después del Fray Luis de León ya estudié filología inglesa. Entrelazando un poco mi formación, nunca he perdido de vista un poco, no sé, la inquietud de estar en el barrio haciendo cosas. Por ejemplo, en el Miguel de Unamuno hicimos un proyecto que se llamaba Proyecto Puertas Abiertas, que era una cosa muy sencilla, pero que fue muy interesante. Se abría el colegio los sábados por la tarde para dotar, digamos, una zona que a lo mejor en aquel entonces no había espacios. zonas para jugar, no había espacios abiertos, y el único espacio abierto que había para poder jugar se cerraba. Sí, sí. Entonces pues se abría, era abrirlo para que se pudiera jugar al fútbol, poder jugar al baloncesto. También se hizo en el Aniceto. Sí. Y yo en el Unamuno, pues voluntario, pues iba a entrenar a baloncesto con los chavales. Después hice la prestación social sustitutoria. Y no sé, ese contacto con los chavales, con los críos. Después empiezas a estudiar filología inglesa, empiezas a dar tus clases particulares en tu casa, no sé, y empiezas a coger, no sé, como que te vas dirigiendo, digamos, a la docencia, que es a lo que en la actualidad me dedico. En filología, por ejemplo, pues yo era una persona, voy a decir, inquieta, ¿vale? Muy de relacionarme, muy de... Pues me dieron una beca Erasmus, me fui a Cambridge, no sé, me he movido mucho. ¿También estuviste perfeccionando allí también en Inglaterra? ¿También te estuviste? Estuve en Inglaterra, he estado muchas veces, en varias ocasiones. Estuve en Cambridge con la beca Erasmus y después he estado haciendo lo que se llama un auxiliar de conversación. Vale, pues yo estaba allí como profe de español en un instituto de secundaria, en un pueblito que se llama Warwick, bueno, pueblito, cerca de Birmingham, muy bonito. Pues una experiencia, pero eso ya estás como ahí muy metido ya en que quieres dedicarte al tema de la enseñanza. Siguiendo con el tema educativo, luego volveremos al barrio. Con el tema educativo, también creasteis un grupo a nivel europeo de buenas
prácticas, Sí. una educación de... Vamos a ver, ahí... Explícate, porque sí, es que yo sí. en inglés lo he leído y yo cuando inglés, pues oye, Es que un eso poco castellano. tiene mucha miga que cortar. Vamos a ver, yo he trabajado en, bueno, Si eres una persona muy viajera. me he movido Eso mucho, por Europa, sí. claro, me he movido mucho, pues también por circunstancias, por suerte que he tenido, y en el colegio en el que estoy trabajando ahora, Sí, que las pues, trinitarias, claro, yo creo que la mayoría, que todo el mundo más o menos lo sabe, que pues se busca mucho, digamos, el potenciar proyectos Erasmus, pues sobre todo pues, por el tema financiero, no vamos a, Sí. a ocultarlo. Yo hace tiempo coincidí con un amigo y entonces compañero, él ahora no trabaja allí, que organizó un proyecto Erasmus, ¿vale? Y yo éramos como el águila roja y el Saturn. Sí. Él era el águila y yo el Saturn. Entonces, él se curró un proyecto Erasmus súper potente, ¿vale? Y gracias a la subvención que se consiguió, nosotros coordinábamos un proyecto con otros 4 o 5 países europeos y se pudo hacer un aula Lego en el colegio. Sí. Y después el resto viene ya rodado, pues si eres una persona un poco inquieta, que gusta la enseñanza y tienes ahí ese espacio, pues empiezas a investigar, empiezas a buscar maneras de integrar eso en tu día a día de la enseñanza y es una herramienta súper potente y a día de hoy pues seguimos utilizándola en un proyecto nuevo, en un proyecto diferente, igual pues como bien dices, intercambiando buenas prácticas educativas, pues estamos asociados con otros colegios europeos y es un planteamiento muy sencillo, es algo que tú haces aquí que te ha salido bien, que no es enseñanza tradicional, que es algo que luce, lo compartes y otro en un colegio de Noruega lo replica y viceversa. Tú estás aquí y dices, oye, qué chulo esto que han hecho los de Bulgaria y lo llevas tú a tu clase, ¿sabes? Sí. Entonces son dinámicas muy enriquecedoras, claro. Sí, también ganaste un certamen, el tercer certamen de buenas Eso prácticas va de justo en diseño. ese es el primer proyecto Erasmus, ¿vale? Ese es el primer proyecto Erasmus en el que se creó el tema este del aula Lego, Sí, ¿vale? luego me explicas lo que... Y ese proyecto se inscribió en un certamen de prácticas educativas de la editorial SM, sí. y bueno, llegó a la final y quedaron 2 colegios que fuéramos los que lo ganamos, ¿vale? Sí, eso es. Pero ese de Lego, que realmente que es... Hombre, yo sé lo que es un Lego, Sí. que es un muñequito que Sí. se mueve, que es... Vamos a ver, este compañero del que te hablo, Miguel Ángel, Sí. que es un poco el que tenía... Él era más, a lo mejor, amigo de Playmobil en aquel momento. Yo hablando con él, yo le decía, digo, pues es que lo de Lego sé que tienen una rama dedicada a la educación, bueno, y este como es un águila, como te he dicho antes, Sí. pues empezó a investigar, bueno, pues al final tiramos más por el tema de Lego, porque él fue el que lo movió y el que lo, ¿sabes?, lo sacó adelante. El tema de Lego, dentro de que hay una, digamos, una rama dedicada a educación, tú puedes utilizar material que no esté estructurado para dar tu clase. Yo, por ejemplo, lo utilizo muchísimo en mis clases de matemáticas, porque pues manipulativamente yo estoy con niños de 6 y 7 años, si yo hago una torre de 10 fichas y la convierto en una decena, y así les explico la llevada, desmonto la torre y hago unidades, ¿vale? Sin entrar en un material súper elaborado. Luego ellos tienen material súper elaborado también, ¿vale? Sí. Que es el que con este proyecto y con esta financiación nos pudimos permitir el lujo de comprar. ¿Qué pasa? Que cuando, por poner un ejemplo muy sencillo, yo pienso que los críos, a estas edades de las que te estoy hablando, el pensamiento abstracto es un poco complicado para ellos y es mucho más fácil entender algo mediante el juego. Ellos, su manera de relacionarse y de entender el mundo es jugando. Aprende más un niño de otro niño que con una explicación que tú le des. Yo siempre he pensado que en el colegio conviven 2 pensamientos en la mente de un niño. Es como por un lado decir, sí, voy a ponerte esto porque tú me lo has dicho, pero yo en realidad lo que pienso es esto otro. ¿Sabes? No les acabas de convencer. Ellos se fían de sus observaciones, de lo que ven a su alrededor, y de hecho tú cuando entras en una clase de cuarto o de quinto de primaria y les preguntas por que son los rayos o qué son los truenos,
te dicen que se chocan las nubes. Y da igual que les hayas explicado 1000 veces la carga positiva, la carga... Vale, sí, llegan en el examen y te ponen la carga positiva y la carga negativa, pero las nubes se chocan. Su pensamiento abstracto no está desarrollado todavía. Entonces muchas veces las cosas las entienden mejor o las entienden jugando. O construyen. Un niño que es tímido a lo mejor se expresa mejor a través de un muñeco que si tiene que hablar en primera persona. Él reconstruye una escena, una situación, y tú le empiezas a preguntar, ¿y este qué hace aquí? ¿Y qué le está diciendo a este? Y así sí te lo cuenta. Sin embargo, si es tímido y le preguntas, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué lloras? ¿Cómo? Pues a lo mejor se encoge de hombros más todavía, y no consigues hablar con él. ¿Vale? Entonces es una herramienta súper potente. Y luego vuelves a lo mismo, casualidades de la vida. Te metes en el tema este del ego, empiezas a investigar, y al cabo del tiempo pues vimos que había la Lego League, se llama First Lego League, y empezamos a mover un grupo con el AMPA del colegio, a hacer un equipillo, a ver si nos apuntábamos. Pues no sé si habéis oído hablar de la First Lego League, es como una competición que hay a nivel internacional. Sí, se puede llegar a... Es muy potente. Pues es tipo, no sé, los juniors, que es con los que ando yo, tipo como cuando vemos en las series americanas la Semana de la Ciencia y van con su panel y explican un proyecto científico. Pues esto es más o menos lo mismo, con una maqueta que ellos desarrollan en torno a una temática. Entonces se desarrollan una serie de valores de cooperación. Por ejemplo, ellos llaman la competición cooperativa, de ayudar al compañero, que no es todo ganar. Las circunstancias, las casualidades hicieron que luego se acabara celebrando empezaron a celebrarse en Salamanca, porque nosotros estábamos pensando en apuntarnos a Valladolid, total que se dejaron de hacer en Valladolid, y recogió el testigo el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Entonces yo me apunté de voluntario para ir a ver de qué iba aquello. Claro, estabas metido en el tema del ego, pues vamos a ver qué es esto de la First Lego League, y me metí de voluntario. Llegas allí y estaba pues gente que también conoce, que dices, anda, tal, total, que ya te enganchas en otra batalla nueva, ¿vale? Y de hecho pues se ha celebrado 3 años ya seguidos aquí en Salamanca, y un año que yo creo que eso es lo que a ti te suena. Sí, porque se le la prensa bastante. Claro, los niños del cole, estos que te dije que con el AMPA, fuimos a la final de Logroño. ¿Vale? Es algo muy simbólico, ¿vale? Bueno, pero hombre, porque estás hablando de niños pequeños, pero se trata de promover pues que ellos han defendido públicamente. Es un recuerdo que queda pues como en tu infancia, por los recuerdos. Una experiencia súper potente, y los chavales se enfrentan a la situación. Yo te estoy hablando de los pequeños, pero tenías que ver a los mayores. Yo siempre lo digo, dices, es que ves a un chaval de 16 años enganchado en estos temas, en vez de por ahí tenerlo tirado en un sillón sin hacer nada, con el móvil, o al revés, por ahí enganchado en movidas raras, y los ves cuando los hemos visto, por ejemplo, se meten a defender un proyecto científico, y ese proyecto científico tiene un fundamento, se puede llevar a cabo, es viable, muchos acaban llevando a cabo en la realidad, o desarrollo de aplicaciones informáticas, es espectacular. ¿Sabes lo que consiguen los mayores? De hecho se ha ampliado y se ha hecho una liga para chavales mayores. Lo he visto, ¿sabes? Es súper potente, es una cosa muy interesante. Donde ha estado este año ha sido la final en Tenerife, en Aragón también ha sido. Eso es. Años, Y luego, claro, lo que pasa es que es un tema que es complicado, hay que buscar financiación, porque si ganas la final, imagínate que ganas la final nacional y te dicen que te toca ir a Estados Unidos o que te toca ir a Australia. Es imposible Claro, te encuentras con un grupo de chavales de 16 años que se ven en esa situación, y que les digas que no pueden ir porque no hay dinero, pues los hundes. Entonces, claro, hay que estar bien arropado alrededor, pues buscar financiación donde sea, implicar empresas, lo que haga falta para que, no sé, llevar a cabo las ilusiones de esos chavales al final. Sí, es un tema muy interesante, de verdad que sí. Bueno, pues ya veis, un chico de nuestro barrio, internacionalmente reconocido,
y espejo de su hermano, porque tiene las mismas inquietudes que tenía Paco cuando era más joven. Vamos, yo también era joven, pero yo en aquella época, pues como mucho lo veíamos, éramos meros espectadores, no nos implicábamos. Luego después, bueno, pues con las personas idóneas que conocimos, pues al final nos vimos implicados en el barrio. Tú antes contabas que, bueno, pues tienes buenas experiencias de la revista o un poco antes, cuando ibas aquí con Alex, que es amigo de Alex y Quinto, mi compañero entonces era, pues, tener buena experiencia cuando ibais para allá a tirar piedra, cuando era claro, es que... Cuando ibais al Teso Los Cañones o allí a la huerta de Gordito. Claro, es que hemos conocido el final de una época. Sí, claro, hemos conocido el final de una época, pero hemos conocido esa época. Hemos conocido los 80 en el barrio, que éramos críos entonces. Entonces sí, los 80 para vosotros fue una época complicada, muy fastidiada la crisis que hubo entonces, de todo tipo, de droga, de delincuencia, pero en general. Muriendo incluso vecinos vuestros. Claro, y chavales que eran niños entonces. Que sí. Vale, y hemos conocido los barros en la calle, hemos conocido el barrio sin asfaltar, hemos conocido... Pues claro, lo que era la vida de calle, antes veníamos hablando, pues es que estábamos más horas en la calle que las farolas. La generación nuestra, pues trabajábamos, un ejemplo, 50 y estudiaban 5. Sí. Luego vino otra generación que ya se fue equilibrando, pero la vuestra, pues era al revés. Trabajábamos 10 o 5 y el 40 estudiaba. No era sé, ya una manera, que luego muchos abandonaron, pero ya teníais más facilidades que nosotros. Te pongo ahí el ejemplo, yo recuerdo, claro, cuando yo estaba en el Unamuno, en octavo de GB, estábamos 2 clases de 35. Sí, entonces venían de los pueblos también, vendían... Sí, del autobús de Villamayor, que hablábamos antes, que me acuerdo que llevaba la propaganda de Supervaca. Sí, hombre, pues en 2 clases, octavo A y octavo B, de 35. Vale, que se dice bien, ¿vale? Lo que pasa es que es diferente. Yo tengo la sensación de que ahí el cambio luego, al cambiar la EGB, claro, luego ya la LOC se pasa al 6º de primaria y al 1º de la ESO. Sí, y ahí fue el choque. Claro, ahí hay un cambio muy gordo, porque claro, nosotros estudiábamos hasta los 14 años la primaria, ¿vale? La EGB. Y ahí ya se daba por hecho que el que iba al instituto era porque tenía un interés por estudiar o porque le obligaban a estudiar, y había, digamos, una pequeña criba ya hecha, que eso es importante porque luego cuando tú vas al instituto, pues no es lo mismo un profe de secundaria recibir a un niño de 14 años que recibir a uno de 12 como los empezaron a recibir. Ni estaban preparados los niños de 12 años para ir al instituto, ni los profesores para recibir a niños 2 años más pequeños. Yo lo viví con mi hijo, y ahí se produjo un cambio muy gordo, brutal, como lo de siempre. Primero se hace el cambio y luego ya te adaptas, y como ha pasado con tantas cosas. Entonces, yo me acuerdo de lo que te digo, de ir al Unamuno, después pasar al Fray Luis, y llegar al Fray Luis de León, 8 clases de primero de BUP. Y llegabas allí y estabas alucinado porque decías, parecía aquello una Lucía que estaba al lado, era Lucía al lado. Claro, un poco más o menos. Claro, lo que pasa es eso, que tenías un poco la noción, lo primero, que si ya ibas un poco como que querías estudiar. Y lo segundo, yo creo que no hacía falta que nadie le explicara a un chaval que si suspendía 7 no tenía que seguir estudiando. No sé si me explico. Sí. Vale. Yo creo que la gente se caía ya sola del guindo. También, no sé, eran tipos diferentes, a lo mejor estoy generalizando mucho. Yo hablo un poco de lo que yo he vivido. Lo que me refiero es que el decir que no es diferente la época nuestra, que estaba deseando hacer los 14 años para poder ir a trabajar, para ya sentirte... mayor, como el caso de muchos de mi generación, como vosotros que ya teníais casi por norma cuando acabáis, la mayoría, pero en nuestras familias a lo mejor había más necesidades, 15 años después que vosotros, antes que vosotros había más necesidades que 15 años después. Claro. Pero cuando llega al barrio, pues
empezó a evolucionar, que ya los padres decían, bueno, tengo que sacrificar, que cuando el dicho ese, Sí. dice, lo que no estudia se tiene que hacer mi hijo, que luego era estudiar y Es ahora un clásico ese, ahora sí. está haciendo otro clásico que es diferente. Dice, Sí. bueno, ya mi hijo no va a pasar las necesidades que yo he pasado. Sí, Estamos criando... ese de alguna pensamiento manera es cierto. Era de la época nuestra, era lo que pensaba. Que había mucha gente que pensaba decir, yo no quiero que mi hijo tenga el trabajo que he tenido yo, o que pase las calamidades que he pasado yo. Y se abrieron las becas más a la gente, con todas las becas la gente... Es cierto que en ese sentido, pues sí, a lo mejor sí había más un poco ese interés a lo que me refiero. por estudiar. Sí. Pero sí, claro que sí. Por eso comentaba antes un poco, claro, yo ahí si no está a lo mejor un poco la figura de mi hermano, que fue un poco el que ejerció el padre que no tuve, Sí, sí. y el que convence un poco a mi madre de que yo Que estudie, pues claro, si no mi madre tenía la mentalidad de decir aquí a los 14 años a trabajar, porque claro, que muera el padre de una familia tan pronto como en mi caso, pues lo primero te toca encajar el golpe a mi madre, sí. ¿vale? Quedarse viuda tan joven. Sí, sí, ¿vale? sí. Mi padre murió con 48 años, yo no había cumplido 5, ¿vale? Entonces lo primero es encajar eso y luego lo segundo, económicamente, es un palo. Entonces te tocaba tirar para adelante como pudieras, Sí, sí. ¿sabes? Entonces, como tú dices, con beca. Claro, al final, ¿qué pasa? Que la humildad, eso te imprime un carácter que a lo mejor de otra manera no... No, porque tú lo has vivido desde abajo, te ha tocado Claro. eso y te ha tocado luchar. Entonces lo que te digo, sí, estabas estudiando, decías, me voy a dar unas clases particulares de inglés para sacarme para Sí, no sí, sé sí. qué, ¿sabes? Cuando me fui con la beca a Cambridge, que fue la primera vez, la primera vez que yo me he ido a Irlanda a trabajar a granjas. Y igual, me dieron una beca más o menos buena aquí del ministerio y me permitía esa beca poderme comprar un billete de avión y poderme ir. Pues mi madre, fíjate, cuando me compré una maleta para irme le parecía estar viendo a mi padre que se iba a Suiza. Para Sí. ella era como que me iba a ir a la luna, o Sí, sea, sí, sí, y sí. ahora hablas con cualquiera y el que no ha hecho un circuito por media Europa, o sea, la Sí, gente sí. luego pierde motivación por otro lado, Sí, sí, ¿sabes? sí, se pierde. Sí. Y yo, por ejemplo, pues eso, me fui a Irlanda, llegué, figúrate, un tío de los pizarrales, en el medio del campo allí, en las granjas, hablando en inglés. Pues, ¿de qué me valía aquella experiencia? Para darme cuenta de que no tenía ni idea de nada, ¿vale? Pero claro, ¿qué tienes? Espíritu de lucha, eres humilde, sigues adelante, no cedes, te lo curras, ¿vale? Conseguí que me dieran una beca después, me fui a Inglaterra y allí ya me tiré todo un año. ¿Y qué pasa? Que en un año, pues es donde aprendes, porque en el día a día te tienes que buscar la vida. Y ahí es donde aprendí, allí no hay nadie al lado tuyo que habla español para decir, ahí es donde para aprendí hacerte inglés de sí, sí. verdad, ¿vale? Sí, sí, sí. Esa es la historia, ¿sabes? Y luego a partir de ahí pues he tenido muchas más, no sé, suerte, estar en el sitio, moverte, tener... Estar ahí, claro, porque pues luego he vuelto otra vez a esa experiencia que os conté de auxiliar de conversación. Sí, sí, sí. Estuve también en Estados Unidos trabajando, dando clases de español en otra universidad. O sea, luego en ese sentido, y luego con el tema de los proyectos Erasmus del colegio, también me ha permitido, pero ya no viajar, que viajar en un momento dado, Sí, sino viajar y ver colegios funcionando, y ver cómo se trabaja en un colegio en Gales, y ver cómo se trabaja, y eso es una experiencia, o sea, ver un colegio vivo, verlo en pleno funcionamiento, siendo tu profe, y estar allí viendo qué hace aquel otro profesor, y cómo organiza su clase, y traértelo puesto ya de allí, ¿sabes? En ese sentido... Pero eso llegar a donde ha llegado ahora ha sido fruto de una continua... Claro, y es eso, un poco mezcla de suerte, de tu personalidad, que eres inquieto, de no tener vergüenza. Yo siempre digo que no hay que tener vergüenza, que hay que hablar, que hay que preguntar. Siempre, yo a los niños se lo digo, yo si algo no lo sé, lo pregunto. Digo, yo voy a un curso tal, y si no se le digo al lado, oye, ¿cómo lo has hecho? Y me lo explica, porque tenemos mucho miedo al fracaso, a hablar inglés. Además tenemos en este bendito país, si hablas bien,
Oh, ya está el tío, bla, 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 bla. Y si hablas mal, ja, 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 ja. O sea, que lo hagas como lo hagas, o estás por encima de eso, o se ríen de ti porque eres malo, o se ríen de ti porque eres bueno. Total, que lo mejor es que vayas a lo tuyo y no hacer caso de perder un poco la vergüenza. O sea, eso es así. Y como digo siempre, que a casa no te lo vienen a traer, tienes que tener un poquito de iniciativa, eso está claro. Y volviendo a la actualidad, ahora mismo, ¿cómo habéis empezado el curso con esto? Porque tuvisteis que cerrar hace 6 meses. Bueno, pues aprovechando que está lo mismo que cuando María Ángeles, que es enfermera, la tuvimos, pues también le preguntamos, porque para nosotros, pues oye, que nos digas cómo lo estáis viviendo el curso, que lo acabáis de empezar, cómo lo estáis viviendo. Yo, en nuestro caso particular, se ha organizado bastante bien. Los niños venían súper motivados, con muchas ganas de volver al colegio. Yo creo que el confinamiento estaban hasta las cejas, ¿vale? Y han venido con muchas ganas de volver al colegio y además concienciados. Yo te hablo de los pequeñitos con los que yo ando, que a los pequeñitos todavía se les puede enseñar. Ya a los mayores a lo mejor es más complicado, ¿vale? Y los padres están recogiendo el guante y funcionando perfectamente. Espero que no se hagan las colas de los padres como se hacía. Nosotros, yo te digo, yo en los 2 segundos, en el segundo A y el segundo B, cuando entran no llegan 50 niños, entran en 3 minutos. Vale, pum, 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 sueltan al niño, se van, sueltan al niño, se van, y en 3 minutos estamos dentro. O sea, es una pasada, ¿vale? Por un lado, que se ha organizado bien, y por otro lado que la gente ha respondido, porque muchas veces lo puedes organizar bien y si no te recogen la cuerda del otro lado, pues no vale para nada. Y luego dentro del día a día, pues es estrés en el sentido de que te toca ir como muy pendiente del reloj, muy pendiente del minuto, de ahora toca esto, muy pendiente de priorizar las normas sanitarias, las normas de seguridad sobre la enseñanza muchas veces. Entonces son muchas normas. Los niños en toda esta historia han salido, yo diría, que los más perjudicados, sin entrar en el tema de las muertes de los mayores, etcétera, ¿vale? ¿Los políticos tú crees que han estado a la altura, sobre todo en la educación, en esta pandemia o en esta solución del inicio del curso? Sí, claro, el tema de la política, bueno, aquí además en nuestro país se politiza todo rápido, es difícil hablar de ese tema en ese sentido, porque, mira, antes yo he dado muchas clases de español para extranjeros y una de las cosas que aprendí de ellos, decían que los españoles cuando hablamos no escuchamos, estamos pensando lo siguiente que vamos a decir. Y yo creo que eso lo podemos aplicar a la política perfectamente en este país. No puedes hablar de política con nadie del signo contrario, si hablas de alguien con alguien que comparte su opinión, pero si no compartes opinión, no hay manera de llegar a entendimiento. Pero yendo un poco a tu pregunta, yo creo que a lo mejor no era fácil. Yo comparo un poco la situación política y también la reacción de la gente, hablo desde mi punto de vista. Yo creo que al principio nadie se creía que iba a pasar lo que ha pasado. Era China, vale, después era Italia y seguíamos como si nada. Después era Madrid y seguíamos como si nada y al final acabamos confinados. Si se pudo evitar, si se pudo cerrar antes, si se pudo cerrar después, luego ahí ya nos metemos en... Sí, no, pero claro, pero metiéndonos en el tema de la educación, yo creo que hay que ser más directo. Ahora los colegios estamos, a lo mejor como en su día las residencias, en el ojo del huracán, en el punto de mira, a ver si se confinan las clases, a ver si... Pero es cierto que hemos llegado al 1 de septiembre sin unas directrices muy claras. Yo creo que cada colegio ha tenido que funcionar con lo que tenía y yo creo que lo honrado hubiera sido decirlo desde el principio. Es decir, funcionar con lo que tengáis y os intentaremos apoyar, reforzar en la medida que se pueda. Pero ha sido como esperar 2 meses para al final decir, haz lo que podáis. No sé si, creo que se entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Sí. En todos los ámbitos, yo creo que desde más arriba hasta más abajo. Hombre, como empezaron a decir que en el verano, pues con el calor no se iba a matar el bicho. Pero es eso, vuelves a lo mismo, parece otra vez como que
que como que estamos esperando a ver si se pasa, no sé. También es eso, opinas desde a pie de calle, no sabes cómo... Hombre, tu opinión es válida porque tú opinas de primera persona, que estás en el colegio todos los días y estás viendo, por lo que tú dices, cada uno, cada uno ha ido a su manera, volviendo hacer lo mejor posible. Al ejemplo ese del colegio, por lo que te decía, en el colegio se ha hecho un protocolo, un plan de inicio de curso, que dices, vamos a ver cómo responde la gente. Bueno, pues la gente ha respondido bien, pero imagínate si empezamos con yo mascarilla no, a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, que por un lado se puede criticar la decisión del gobierno o del organismo que sea, y por el otro lado está también luego las interpretaciones que hacemos todos, porque hay tantas variables ahí que entran en juego, somos muchas personas a la vez a las que hay que darles instrucciones, y claro, no nos ponemos de acuerdo 5, es muy difícil, hay una mezcla. Algunos sencillamente son irresponsables, otros tienen la opinión de que es preferible no sé qué, otros tienen la opinión de que es preferible lo contrario, otros de que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Total, que te encuentras a 5 personas, cada uno de una opinión diferente o incluso sin opinión, pero sin cumplir las normas. Que luego ya, además, entra a valorar si son acertadas o no, con lo cual dices, te puedes volver loco aquí, claro. Bueno, cambiando de tema ya y para terminar, cuéntanos cómo ves la realidad de nuestro barrio, tú que... Vamos a ver, vaya preguntón. Voy a pedir el comodín del público. ¿Cómo ves el barrio? ¿Cómo va evolucionando? El barrio, claro, yo siempre digo que, hablando de mi calle, la calle Don Quijote, en mi bloque se terminaba la ciudad. Sí, arriba. A partir de ahí eran las tierras ya. Y era el Teso de los Cañones. Claro, y mira todo lo que hay ahora. Pues claro, que donde antes vivíamos 4, ahora vivimos 40. Pues te queda un poco la mezcla de la nostalgia esa de la que hablamos a veces, de la historia de cuando éramos pequeños, de conocernos todos, del hijo de la tal, el hijo del cual, lo que era una vida casi como en un pueblo, y de la gente de tu edad, conocernos todos, si somos del barrio, conocernos todos, a verte ahora pues como en una pequeña gran ciudad, donde ha venido un montón de gente de fuera, hasta de otros países, puedes ver multiculturalidad en el barrio. Sí, la hay, claro. Ya lo tenemos. Y en ese sentido, pues claro, es un barrio que yo creo con mucha proyección, con muchas posibilidades de crecer, y de crecer en todos los sentidos, no solo de que se expanda, sino también pues de que salga gente interesante del barrio. Claro que sí. Hemos estado con Maide Junior, como le gusta que le llame, hermano de Paco, y también pues dar las gracias. Como veis, estamos aquí en unos sillones, vamos, de lujo, que casi se echa uno la siesta. Estamos, damos las gracias a Tito, que es otro vecino de nuestro barrio, que es el propietario del Salón del Café, que está en la calle del Aire, esquina calle Bermejeros, que hace chaplán con la Plaza de la Constitución. Entonces, bueno, pues es una persona del barrio, un café un poco más abajo de mi calle, un poquito más agradable, te hace esto pues agradable, y para nosotros pues es un orgullo también, pues en un bar que en algún momento lo entrevistaremos como vecino de nuestro barrio y como persona que se ha ido haciendo a sí mismo. Emprendedora. Bueno, muchas gracias, Maide. Muchas gracias a vosotros. Maide Junior. Y para mí es un orgullo tenerte conmigo, una persona muy dinámica, muy internacional. Y muchas gracias. Muy bien, Jesús, pues nada, muchas gracias también a Alex, que está al otro lado, y que bueno, que gracias por haberos acordado de mí.